Vamos a hablar de esto más adelante, Rosetín. Claro. Porque tenemos un tema muy interesante. ¿Cuántos hijos tienes tú, Roseta? Tengo 2 hijos Eddie. que planifiqué. Exacto. Eddie tiene una, Nati, tú tienes... Pronto tendré. Pronto tendrés. Pero, y vamos a ¿y hablar tú? de esto, 3. Roseta. Sí, claro que sí, Yo porque tengo hoy es el día de la planificación familiar. Y hay que hablar de 3, esto, tengo pero 3. de una manera más amplia. ¿De qué forma, mi querida Natalia? Con un gran amigo de la casa, un investigador ¿Quién social. creen? Desde la ciudad de Colón, ¡No, saludamos a mi nuestro hermano! paisano. Gilberto Toro. ¡Lasta! Gilberto. Blessed. Mi hermano, Buen día. hello. Bendición, Ok. amigo mío. Mira su bandera de Colón ahí atrás. Sí, mira, ¿Ah? hay planificación, o sea, es el día de la planificación familiar, pero la primera pregunta que te voy a hacer, Gilberto, ¿la gente conoce qué es planificación familiar? ¿Se aplica? Planificación familiar. Nati, interesante pregunta, porque cuando vemos en el país se planifica, la sociedad planifica, las cosas que se realizan en nuestro país se planifican. Yo creo que no. No. Realmente lo que vemos es mucha improvisación, mucho de yapayá. Es más, hay hasta eslogan publicitario de yapayá. O sea, en la cultura del panameño, el yapayá es el resuelve, es lo inmediato. O sea, en este sentido lo que vemos es algo tan complicado. ¿Saben ustedes que cuando el término se utilizó por primera vez en Panamá, el tema de planificación, hubo quienes salieron a decir ya quieren controlar el crecimiento de la población? Y salieron dos discursos. El discurso de advertencia de que cuando se habla de controlar el crecimiento de la población va dirigido a limitar el crecimiento entre la población pobre, la población indígena, los originarios. Entonces, obviamente, aquí se van levantando dos cosas. Hay quienes hasta incluso argumentan el tema religioso, que dice que en la Biblia se habla de creced y multiplicaos, independientemente del nivel de pobreza y las condiciones en las que se esté viviendo. Ya, a eso voy, mi estimado. No sé si es un tema cultural, si es un tema de sociedad, si es un tema de educación, pero vemos mucho en las noticias cuando dicen, yo soy pobre y tengo 6 hijos, yo soy pobre y tengo que mantener 8 hijos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué si tú sabes que tu condición económica no te permite tener tantos hijos, sigues teniendo hijos? ¿Qué está pasando en esos hogares, mi estimado? Roby, hay quienes dicen que es la falta de entretenimiento que provoca este tipo de situaciones, ¿no? Si ustedes ven, lamentablemente podemos ver en la campiña casas que no tienen luz, no tienen servicios modernos como lo tiene la urbe, y ven a este señor campesino con su señora y tiene 7 hijos. O sea, allí lo primero que uno puede decir, hasta en forma de mala broma, no tienen televisor. Entonces, definitivamente aquí hay que ver algo. Lamentablemente, dentro de la población que está en el rango de pobreza hacia abajo, predominan conductas extremas o prácticas extremas, como por ejemplo el machismo. En el machismo, el machista tradicional, su mayor marca es que donde apunta, pega, 1, 2, y la tribu de hijos que lo acompaña, independientemente si se hace o no responsable de ellos. ¿Ok? Que eso también es parte de esa conducta machista totalmente errónea, equivocada, destructiva, porque cuando ustedes ven entonces a esta madre heroína, cuando dice tengo 7 hijos, estoy sola, y uno se pregunta, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? El hombre fue para adelante. O sea, y lamentablemente a buscar a otra mujer. Pero ¿por qué ocurre este fenómeno, Gilberto? Tú como sociólogo, ¿qué nos puedes decir? Porque al fin y al cabo, tener un niño no solamente contempla lo económico, sino también tiempo de calidad y atención como educación, alimentación y muchas otras cosas. Entonces, el panameño, según tu punto de vista y estudios en esto, ¿se planifica o no? Porque, por ejemplo, existe APLAFA, que te ayuda, ¿no? En toda esta planificación, pero la gente recurre a estas ayudas, a esta orientación, a esta guía. No, todavía hay que seguir haciendo, y a pesar que estamos hablando de más allá de los 90, Roseta,
hay que seguir haciendo docencia sobre el tema de la importancia de la planificación. Estaba yo revisando entre mis notas y resulta que uno de los temas, cómo se concibe esto de planificar. Acá en Panamá, el método más utilizado por los hombres es el uso del condón, del preservativo. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay quienes lo usan adecuadamente, hay quienes no lo usan adecuadamente, pero es el número uno ahora mismo, y las mujeres, las pastillas. Entonces, pero todavía hay quienes en esa resistencia que creen que estas cosas son antinatura, porque también predomina esa creencia. En pleno siglo XXI se promueve también el discurso de no utilizarlos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lamentablemente, quienes menos practican o están enfocados a la práctica de lograr esta planificación añorada, deseada y todo esto, es la gente que está en condición de extrema pobreza y extrema pobreza. Es lo que te iba a preguntar. Yo creo que aquí hay una situación de conjunto. Aquí hay un problema económico de personas que dicen no tengo cómo cuidarme, o no tengo para que mi mujer se tome las pastillas, o para ponerme el condón. No, o mi fe, la religión que yo practico me permite y habla de multiplicarnos y que Dios proveerá y que cada niño viene con el pan debajo del brazo. O simplemente porque hablan también, y es que es tan delicado tocar ese tema, sí, de que es el hijo de un hombre, hijo de otro hombre, hijo de otro hombre. Entonces, aquí hay un problema entonces social de saber hacia dónde, cómo crear una familia. Gilberto, ¿cuál de todos estos, tú que podés estar buscando por todos lados y conociendo el comportamiento de la sociedad, cuál es el núcleo, cuál es el centro y el problema más grande? Porque estas personas cada día se les complica más la vida, se encarece la vida y tienen 5, 6, 7 hijos. Eso lleva y conlleva otros problemas sociales. Pero Eddie, hay una cosa, en ese rango de población, como investigador, lo que hemos observado es que no necesariamente ellos están pensando en esa carga de responsabilidades. ¿No les preocupa? Entonces, ¿ves? No entra en ese deseo de lo que provoca o los resultados de tener un hijo, ¿ok? Wow. No entra, o sea, es el momento del placer, es el momento incluso de marcar, o sea, la semilla, sembrar la semilla, como se dice también. Entonces, es esta situación en donde esa responsabilidad, si es mío o no es mío, si asumo o no asumo, eso no le va a quitar el deseo de tener ese placer con la mujer. Pero veo algo también. Veo un grupo de la sociedad, sobre todo las mujeres, que dicen, primero quiero tener mi auto, quiero comprarme mi apartamento, quiero viajar, quiero realizar una maestría o un doctorado, quiero realizarme y después pienso en hijos. Sin embargo, hay otra parte de la sociedad que ya con 18 años tienen 2 hijos y así van. Estamos hablando entonces de educación, de un estilo de vida. Tú viste, acaba de entrar en el meollo del asunto. Las mujeres, antes, estamos hablando de 50, 60, 70, complacían al esposo. Por ejemplo, en mi caso familiar, yo vengo de una familia que mi papá quería tener 11 hijos, logró 6. Ahora, cada uno de nosotros redujo, nadie sueña ni se oye, yo quería tener 10 hijos. O sea, yo nada más tengo una hija. ¿Ves? Entonces, definitivamente uno va pensando y va evaluando las cosas. En ese sentido, cuando estamos viendo es cuáles son las metas y los deseos. Ya esa mujer complaciente del esposo, que el esposo dice, yo quiero 10 hijos, ella dice, este cuerpo nada más da para 2. La pareja y punto, se cierra la tienda. ¿Ves? Esa mujer complaciente se está volviendo más personalizada. Incluso lo vemos claramente en esta generación centennial y millennial. Ellos están pensando lo que tú acabas de mencionar como punto clave, el estilo de vida. Yo no voy
a sacrificar mi estilo de vida por ahora encargarme de una criatura. ¿Ves? Y si acaso desean o piensan en un hijo, los datos están arrojando todo este censo y esta medición en el planeta, es que se está envejeciendo la población porque los que están en edad productiva están decidiendo tener uno o dos o nada. ¿Sabe que incluso la generación actual se está planteando el enfoque de familia sin hijos? Sí, correcto. Y es decisión de cada pareja y también de cada mujer sobre su cuerpo, y eso debe comunicárselo entre su novio o su esposo o quien sea. Sin embargo, Gilberto, ese chiquillo llega al mundo, pero ese chiquillo hay que inculcarle valores, principios éticos y morales, darle una educación correcta, como debe ser, también nutrirlo. Y aunado a esto, también me gustaría decirte de que ese niño tiene que recibir atención, no puede estar a la deriva. Entonces, se deben seguir patrones correctos y buenos ejemplos. Entonces, ¿qué está pasando? Me acaba de gustar muchísimo lo que dijo Eddie referente a que la mujer quiere educarse y cumplir sus metas y objetivos como individuo, como mujer, antes de procrear. Porque bien sabe que un hijo es una responsabilidad y un compromiso de por vida. Entonces, está bien eso. Sin embargo, ¿qué está pasando? Porque yo sé que a nivel público, de salud pública, cuando ya tienes 3 hijos y cumples, no recuerdo qué edad específicamente, ya puedes entonces tomar la decisión de cerrar la fábrica. Pero también está la vasectomía para los hombres. Pero ¿qué pasa? Que hay mujeres que ya a una edad temprana, vamos a decir que 23 años, ya tiene 5 hijos. Y ella se quiere, su deseo es operarse, pero no le dan el go. ¿Qué está pasando, Gilberto? ¿Qué regulaciones hay al respecto? Allí vemos claramente, Rosetta, que estamos frente a un sistema que no está entendiendo los tiempos. Todavía aquí se quedaron en ese principio de la planificación familiar que la consideran como mujer en edad productiva, de reproducción, y no se le quiere coartar o violar su derecho de, si quiere, o en una nueva relación o en otra relación, con tener hijos. Sin embargo, se pierde de vista que ya esa mujer no da para más y no debería ser así. Ahora, lo que pasa es que también apenas se hablan estos temas, ustedes deben tenerlo muy claro, estos temas son satanizados. Así es. O sea, todo, es más, miren ustedes, la generación actual no maneja este discurso de que traer un hijo es una bendición. La generación antepasada sí decía claramente, traer un hijo como sea es una bendición. Ahora ya no es una bendición. O sea, está representando billete, está representando tiempo, responsabilidad que incluso no están dispuestos a asumir. Porque si yo estoy pensando en hacer plata, significa que yo voy a trabajar de 8 a 8. Y si tengo que tener 3 trabajos, voy a tener 3 trabajos. Y Gilberto, si tengo que ir, ahí me voy a ir. Ajá, Robin. Gilberto, mira, también existe como una presión social. Algunas parejas se casan y dicen, nosotros queremos vivir juntos, queremos disfrutar nuestro matrimonio estos primeros años, pero entonces empieza la familia. ¿Y los hijos cuándo? Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo le vas a dar el hermanito al otro? Porque tienes a uno solo y ¿con quién va a jugar? Estás pidiendo... ¿Y la niña para cuándo? ¿Qué pasa? ¿Por qué existe como esa presión social también para esas parejas, digamos, modernas, que hoy en día prefieren disfrutar de su matrimonio estos primeros años o que deciden, voy a tener un solo hijo, en vez de tener 2 y 3 y 4? Recuerda que quienes están hablando de eso vivieron otra época. Entonces ven esto como que una casa vacía es una casa sin vida, una casa sin niños, una casa sin vida. Entonces quieren motivar a sus hijos, a sus hijas, a que de repente yo quiero nieto, yo quiero nieto, yo quiero nieto, y definitivamente eso es perder uno. Esa relación directa de comunicación y empatía con los hijos, porque si usted estás viendo como adulto la realidad de esta sociedad, que realmente y no los culpo a ellos por manifestar una de sus causas, es miedo hacia dónde va el planeta. Ellos no son ambientalistas porque son snob, o sea, que vamos a cuidar los árboles. Ellos están preocupados porque el planeta va cada vez más rumbo a la autodestrucción. Sin embargo, nosotros acá, cuando hablamos esto
Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una hija que trabaja, que tiene su ambición, que está dedicada a su enfoque social como psicóloga, y la veo que ni siquiera menciona hijos, yo no le toco el tema. También tengo una hijastra y o sea, no se toca el tema de hijos, porque ellas están enfocadas en su carrera profesional y vivir bien. Entonces, el tema de matrimonio, de hijos, de esto, ellos dicen, ¿saben que la cosa está... Toman conciencia de que la cosa está verdaderamente dura. Ven, y esto no es vacilón. O sea, cuando vemos el tema de las jubilaciones, la vejez, ellos están viendo con luces largas cómo será mi vejez al que va el país. Ahora, hay algo bien interesante, Gilberto. ¿Qué dicen los estudios en cuanto a las personas, a las mujeres o a la familia que alcanza algún tipo de superación teniendo más de 5 o 6 hijos en estado de pobreza extrema? Llámese, no tengo para darle a los 6, 7 hijos, eso es para mí es pobreza extrema. Uno a veces sí come y a veces no, lo vemos, a veces lo vemos, no lo vemos allá metido, lo vemos en la ciudad, porque como Estado, si hay estudios que pueden revelar cuál es el porcentaje de que realmente tú te superas, ¿cierto? Y si éxito, ¿no? Y tienes éxito total, ¿por qué no intervenir? O sea, ¿cuál realmente? Yo no voy a replicar las palabras actuales porque no formo parte de eso, pero para algunos llamada agenda, porque es muy obvio. O sea, ¿por qué esto no pasa en una clase, vamos a ponerlo así, media-baja? No es tan común. ¿Por qué no pasa en una clase media? Bueno, hay quizás una religión que sí lo hace, pero ahí no hay problema. Porque hay cómo. ¿Por qué, si es tema de Estado, por qué es que si yo no tengo que darle a un niño, no es mi intención, pero, perdón, yo creo que eso entra en una situación precaria del niño en la cual se debe velar? Entonces, ¿por qué, qué dicen los estudios en cuanto a superación? ¿Por qué el Estado no interviene? Porque debería intervenir, porque si un niño no come en 1 o 2 días, yo creo que debería entonces el Estado intervenir. Y hay mamás que no es que no quieren, sino que no pueden o no tienen, independientemente de la decisión. Pero yo creo que el Estado debe intervenir. Lo que tú mencionas ya entra en el tema de las políticas. No de los partidos políticos, de las políticas. ¿Y por qué aclaro? Porque lamentablemente dentro de las propuestas, los partidos políticos supuestamente apuntan a atender eso que te inquieta y que pero no les interesa, Gilberto, o me conviene. ¿Qué está pasando? Claro, ahí era donde quería aterrizar con este asunto. Es que si yo tengo, y mi línea es desarrollar un gobierno clientelista, populista, no me conviene ni me interesa. Porque donde cada quien se vuelva independiente, que no necesite de las autoridades, entonces lo que lo van a ver es como alguien que va a estar como opositor, como que está cuestionando, que va a pedir aclaraciones, que va a pedir rendición de cuentas. Y en los gobiernos donde se practica el populismo, el clientelismo, eso no conviene. ¿Qué es lo que busca un gobierno populista? Esa familia de 10 hijos, para resolverle la solución de su economía familiar con una bolsa de comida. O sea, necesito pobres en el país, Gilberto. Necesito gente que no pueda superarse para yo poder trabajar sobre eso y hacer lo que yo quiero. Porque es que si yo realmente te digo y te enseño cómo hacer las cosas y te trato de ayudar, no es privar, pero es que tampoco estoy haciendo nada. Entonces, tú eres la que estás haciendo, o tú eres el que estás haciendo la situación, pero yo me beneficio de tu situación. Pero debe ser una decisión de cada persona. Pero las personas tienen que darse cuenta con este foro de que al final no vas es muy difícil salir de esa situación Gilberto, de pobreza. Va a ser muy difícil. Necesito que las personas estén en esa situación, esa condición. Correcto. Para poder llegarle con el sermón de siempre. Mira, aquí tengo una bolsa de comida, te voy a poner esto, te voy a tirar al piso para que voten por mí. Pero el Estado, yo no sé si estoy loco o qué, pero el Estado no te dice cuánto gana, $800, ¿cuántos hijos tienes? 2, ya, venga, y la esperamos. O sea, es que hay un tema de derechos humanos también. Refiero, que se tiene que esperar cantidad de hijos, la edad de la mujer, porque entonces se puede. Pero ¿dónde está el derecho del niño que no come por 2 o 3 días porque no tiene que comida darle? Son políticas. Gilberto lo dijo claro, políticas. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántas manifestaciones públicas abiertas ustedes han visto de la sociedad civil sobre esos temas? ¿Ok? O sea, aquí estamos viendo una sociedad civil organizada que se mueve de repente en lo que verdaderamente donde le toca chilla. Pero cuando vamos a ver este tema de derechos,
cuando vamos a ver este tema de lo que es el lograr cómo podemos conseguir nosotros que todo, como lo dijo Eddie, es un tema de derecho, de que yo tengo la capacidad de decidir qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Pero mientras yo no tenga esa capacidad, yo voy a ser dependiente. Es correcto. O sea, que aquí lo que estamos viendo es, si estamos frente a un sistema que a mí me preocupa que de repente tengamos familia con 1 y 2 hijos. Ok, a mí me conviene que hablemos de familia de 10 hijos. Claro. O sea, yo voy a hacer todo lo posible para que esas figuras, ok, y por eso es que cuando vemos estas familias heroicas que de repente logran superar esa condición, a pesar de su pobreza, a pesar de todo, logran salir, son superhéroes. Porque la idea aquí es como decir, no todo el mundo puede. Porque la mayoría de la gente, la base de la pirámide donde está toda esta gente en condición de pobreza extrema y estructural, son los que sostienen, y ojo con esto, sostienen a muchos gobiernos en la región latinoamericana. ¿Sabían ustedes que América Latina ocupa a nivel mundial, global, el primer lugar en embarazo en adolescentes? Es que está el punto. Hay un tabú, no se habla de educación sexual. Claro, y también el tema, si yo tengo 5 hijos, me perdonan, pero yo no puedo tenerlos a los 5 en escuela privada. No los tengo que tener en escuela pública. ¿Y quién mantiene las escuelas públicas? El Estado. Si tienes 1 o 2, probablemente lo tienes en privado. Eso lo pagas tú. Pero todo lo que referente a salud, educación, entre otras cosas, ¿quién lo utiliza? Realmente la gente que no puede pagar. Y la gran mayoría de las personas. Pero ojo con esto. Al final es que podamos nosotros mismos, no es planificación. Yo estoy segurísima que hay gente, de hecho lo escuché de un gran médico, que hay gente que se cuida y viene la sorpresa. Métodos anticonceptivos. Pero hay sorpresas. Hay que saber utilizarlos correctamente. Hay sorpresas. Científicamente, aunque estén cuidados. Claro, pero puedes tener 1, 2 sorpresas. Cuando tienes 6, 7 sorpresas, entonces ahí ya ¿quién es el sorprendido? Pero te imaginas, ya la productora está diciendo ya. Pero te imaginas que tú estás en un cuarto, das a luz y cuando regresas te cerraron la fábrica. Sí. Es una cosa interesante. Esto hay que... Es que ustedes les gusta complicarse la mañana tan temprano cuando tenemos este tipo de temas. Porque realmente esto da para mucho. Muchísimo. Da para mucho. El tema está muy bueno. Sí. Sí. Ok, el tema tiene que ver también con política, con cultura, con creencia. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de mi comunidad Rastafari, ¿saben cuál es la mentalidad? La mentalidad, el estilo de vida. Correcto. Es tener la cantidad de hijos que uno puede sostener. Okay. Pero a criterio de quién, y eso pasa, claro. E incluso, aparte de los hijos, las mujeres. O sea, un Rastafari puede tener hasta 4 mujeres, 5 mujeres, siempre y cuando se haga responsable. Responsable. Ese es nuestro estilo de vida, en nuestra práctica. Sin embargo, yo decidí... ¿Pero quién regula la responsabilidad o quién regula eso? Cada quien toma su capacidad de decisión de acuerdo a lo que le conviene. Bueno, lamentablemente, hay acciones y decisiones que se toman sin ni siquiera pensar y evaluar qué nos conviene y qué no nos conviene. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, tú dándonos docencia en todos estos temas culturales. Ya para terminar, ya los tiempos de antes, por lo menos yo, mi mamá, 11 hijos tuvo mi abuelo y mi abuela. 11, 2, o sea, papá y mamá. 11. Igualmente la familia de mi esposo. La última vez que yo conté, mis primos éramos como 40 primos ya, yo soy el más grande. Y sí, yo soy el primo más grande. Y ya los tiempos, cuando tú dices que, oye, mi abuelita, 12 hijos. Mi abuelita tuvo 7 mi abuelita tú la veías con la cabeza blanca, los moños, la bata. Ya las abuelitas no tienen esa edad. No. Ya las abuelitas son jóvenes. Cuarentonas. Son jóvenes. Ya las jóvenes. Mira, ya las abuelitas todavía pueden ser mamás. Exacto. Mira esto, Eddie. Si tú te pones a ver, por lo menos en mi caso, mi papá eran 11 hermanos, 12 hermanos por allá. Sí, nosotros fuimos 6 hermanos. Y de mis hijos, o sea, somos 3. La cosa está bajando. O sea, la cosa va bajando en cada generación a nivel familiar. Claro, porque también a nivel estructural de familia siempre ha existido, obviamente, las familias no convencionales o las familias separadas.
Pero antes sí permanecía mucho el hecho de papá y mamá con el tema de los 11 hijos que no tiene quizás nada de malo, pero entendamos la situación, eran del mismo papá, los 10 o de otro señor, es que eso no importa, pero al final, ahorita el problema es que un papá por aquí, entonces el otro papá maltrata al niño que no es de él. Ese es el problema de no tener uno solo, y esto es un enredo. Pero, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la familia de mi esposo, mis suegros son 11 hermanos, del lado de acá son 7, mi familia, por ejemplo, yo vengo de 5 hermanos. Yo vengo de 4. Imagínate, somos de familia numerosa aquí. Pero ahora yo no veo tantos 4 hijos, no, la gente los quisiera tener. Pero no se da. Yo tengo 2. Ajá. Y cuando yo me casé, yo quise esperar 4 años para tener hijos. Fue decisión, vamos a esperar 4 años para tener hijos. Vamos a disfrutar del matrimonio. Pero mira vino el primer chiquillo, después dijimos, ok, vamos a esperar 4 años para tener el segundo. En el caso... 4 años después vino el otro. Y ahora, bueno, pues ya yo digo, me siento plena con mis 2 hijos varones. No más borojó. Sin embargo, me gustaría tener la niña. Entonces, es cuestión de... Se vas a ir así. Mi esposo y yo lo hablamos, pero ¿quién me garantiza que voy a tener la niña? Entonces, ¿sabes? Claro, entonces viene otro varón y así va la cosa. Ahora, espérate un momentito. La luna, cariño, Mira esto el día de ovulación, el ciclo menstrual, no se va guiando, amiga. Eso también. Bueno. Y la hora, claro. Dios entremos en materia internacional.